Bienvenidos al podcast Hola Japón. Hola amigos, muy buenas y nos volvemos nuevamente a escuchar y ver. Esto es Hola Japón Podcast. El programa donde hablamos sobre Japón, su cultura y la vida de sus habitantes. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima, Perú, y que reside más de la mitad de su vida en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Hoy estamos martes 11 de marzo del 2025, y aunque todavía hace frío en Japón, ya sentimos como algunos días son más calurosos que otros. ¿Y saben por qué? Porque nos alistamos a entrar a la primavera japonesa, y con ello a apreciar nuevamente el florecimiento del sakura. En este episodio hablaremos del Hanami, o el avistamiento del sakura, de Hinamatsuri, o el Festival de las Niñas, del Honen Matsuri, o el Festival de la Cosecha en Aichi, y del Shunbon no Hi, o el Día del Equinoccio de Primavera. También recordaremos el terremoto de Tohoku, que ocurrió un día como hoy, en el 2011, y que ocasionó un poderoso tsunami, y que a la vez generó el terrible accidente nuclear de Fukushima. Así que de todo esto y de mucho más, conversaremos en este tercer episodio de la tercera temporada de Hola Japón Podcast. Bien, ponte cómodo y ten preparado una taza con café o té, o un vaso con agua o refresco. Colócate los audífonos y si estás manejando o conduciendo un vehículo, ¿qué os que tenés? ¡Empezamos! Tercer episodio de la tercera temporada. Marzo en Japón. Muñecas, flores y la sombra de Fukushima. El 3 de marzo de cada año se celebra en Japón el Hinamatsuri, que es el Día de las Niñas o el Día de las Muñecas. En esta festividad se desea salud, felicidad y prosperidad a las niñas de la familia. Es una tradición shintoísta y tiene su origen en uno de los 5 festivales estacionales del calendario chino, que en japonés se llama Goseku. En Hinamatsuri se acostumbra a colocar unos muñecos ornamentales sobre una alfombra roja en plataformas escalonadas, que a veces tienen varios pisos de altura. En ella están representadas el emperador y la emperatriz, y algunos músicos y cortesanos de la era Heian, ordenados jerárquicamente y ataviados todos ellos con la vestimenta de la época. Esta plataforma de muñecas se llama Hinadan, y se suele adornar con flores del melocotonero, ya que este festival también se conoce como Momonoseku, debido a que el melocotón, momo en japonés, es una fruta que se relaciona con el sexo femenino. En las familias japonesas, estas muñecas pasan de generación a generación, convirtiéndose así en joyas que encierran un valor histórico y familiar. De manera tradicional, el 3 de marzo se celebra el Festival de las Niñas, y aunque originalmente era el 5 de mayo el Día de los Niños Varones, en la actualidad y desde 1948, el gobierno decidió ampliar esta celebración. Ahora, el 5 de mayo, es el Kodomo no Hi, lo que quiere decir literalmente el Día de Todos los Niños. Ese día, el 5 de mayo, es un día de feriado nacional. Esto es Hola Japón Podcast.
A menos de una hora en carro desde Nagoya se encuentra la ciudad de Komaki. En ella hay un pequeño pero importante templo shintoísta llamado Tagata Jinja, que según se cree tiene más de 1500 años de existencia. Desde la antigüedad, este santuario ha sido adorado como el guardián de la deidad de las cosechas abundantes, la prosperidad de los negocios familiares y el emprendimiento. Lo que hace particular a Tagata Jinja es de que dentro de su santuario se encuentra la figura, o mejor dicho, la escultura de un pene masculino que simboliza a una deidad, que es la guardiana del amor, la fertilidad, el parto seguro, el emparejamiento, la armonía marital, la prosperidad comercial, la protección contra el mal y la curación de diversas enfermedades. El santuario es venerado por muchos fieles que vienen de todo el país y atrae la atención de personas de todo el mundo. Y es famoso por celebrar todos los 15 de marzo de cada año el Honen Matsuri, o fiesta de la cosecha. Para este festival, cada año se confecciona una escultura del órgano sexual masculino de madera de ciprés y de unos 60 centímetros de diámetro y un poco más de 2 metros de largo. Esta escultura es colocada en un altar portátil, que en japonés se dice mikoshi, y es llevada en procesión desde un templo cercano al templo Tagata, para dedicarla al santuario como un ritual, para orar por cosechas abundantes, el crecimiento de todos los seres vivos y la prosperidad de los descendientes. Junto a esta gran figura masculina, también es llevada en procesión 2 mikoshis más, cada una con su respectiva estatua correspondiente a 2 deidades shintoístas diferentes. Mientras la procesión de los mikoshi se dirige al santuario de Tagata, los sacerdotes realizan solemnemente el ritual Reitaisai en la sala de adoración del santuario. Al llegar al recinto, las estatuas de las 2 deidades, así como la gran escultura de madera, son colocadas dentro del edificio del santuario mientras los participantes rezan. Una vez finalizado el festival, el momento culminante del evento es cuando una gran cantidad de ofrendas de pasteles de arroz se esparcen a los participantes para celebrar la finalización exitosa del Festival de la Cosecha. Si estás de paso en Japón por estas fechas y piensas viajar a Aichi, te recomiendo este festival. Así como también a los que viven en Japón. Y ahora, si tú resides en Aichi-ken o en las cercanías, pues dense una vuelta por Komaki y aprecien las particularidades de este festival. Lleven a su casa alguno de esos souvenirs en forma de pene, para ustedes mismos o para obsequiar a sus amistades. Al comienzo del programa les comenté que el clima ya está cambiando. Sigue haciendo frío en la mañana y en la noche, y el sol ya aparece tímidamente dándonos unas cuantas horas de calor. De esa manera nos anuncia el acercamiento a la primavera. Ya dentro de poco estaremos apreciando el florecimiento de los árboles del cerezo, el sakura. Y a propósito del sakura, aquí voy a retomar lo que dije en el 15º episodio de la primera temporada de este podcast llamado La Primavera Japonesa. Así que vamos a hacer memoria. A mediados de marzo en Japón, y desde el oeste hacia el este, empieza a florecer el sakura. Todo un manto rosado adorna los paisajes de las riberas de los ríos, parques, templos y otros lugares. Pero, ¿por qué es tan especial este momento del año? Y la respuesta es porque el sakura, o sea, la flor del árbol del cerezo, solo florece una vez al año, y lo hace por 10 días, y luego cae. Al momento de caer y al compás de la brisa primaveral, se aprecia un espectáculo natural increíble. Pareciera que está nevando o lloviendo flores de rosa. Y aquí hago una acotación antes de continuar. Japón, desde tiempos remotos, siempre ha sido un país agrícola, siendo el cultivo del arroz una de sus principales actividades. Casi toda la actividad económica y social giraba en torno a ella. Quien poseía, por las buenas o por las malas, más campos de arroz, era quien tenía más poder. De esa manera, el florecimiento del sakura marcaba el inicio para muchos agricultores la época de sembrar arroz. Y era un acontecimiento muy popular que fue cogido o asumido, mejor dicho, por la aristocracia imperial.
Y para festejarlo, se reunían bajo las ramas de los árboles del cerezo para celebrar este acontecimiento acompañado de banquetes y saqué, dando inicio a la tradición del Hanami, allá por el periodo Nara entre los años 710 a 784. Para este caso, Hana, en español, significa flor, y mi es la terminación corta del verbo miru, que significa ver o mirar. El Hanami, o el mirar las flores del sakura, mientras saboreamos un onigiri o cualquier alimento, bebiendo sake o cerveza o simplemente un té debajo de los árboles del cerezo, es una tradición japonesa muy arraigada. Con el tiempo, el sakura fue convirtiéndose en un símbolo de Japón, no solo por su belleza, sino por lo efímero de su existencia, ya que en el momento máximo de su esplendor y su belleza, se caen de las ramas. Y aquí les quiero compartir un aporte que nos cuenta Elena Martín en su artículo La historia del Hanami, la contemplación de los cerezos en flor, en la web traveler.es. Ella nos dice que la efímera vida del sakura tomó notoriedad en la clase samurái, relacionándolo íntimamente con el bushido o el camino del guerrero, que entre otras cosas habla del seppuku o harakiri, como la muerte más noble de un guerrero, cuando todavía la vida está en todo su esplendor, haciendo alusión de esa manera a la corta vida del sakura. Aunque al principio seguía siendo una festividad reservada casi exclusivamente a la aristocracia, poco a poco fue extendiéndose a todos los estratos de la sociedad. Las clases más bajas tendían a ir a las montañas para contemplar el sakura. Con la llegada del periodo Edo, entre los años 1600 a 1867, las clases más bajas ya participaban en las fiestas urbanas del Hanami. Ya no tenían que ir a la montaña, gracias a que los emperadores empezaron a plantar cerezos en los diferentes parques de las ciudades más grandes de Japón, como en Tokio, en el Parque Ueno, o en Kioto, a orillas del río Kamo, para incentivar la costumbre entre las clases más populares. Este intento por parte del Imperio Nipón de convertir el Hanami en una tradición anual dio sus frutos. En la actualidad, cada nueva temporada de floración, miles de japoneses se reúnen bajo los cerezos, en parques, jardines o montañas y disfrutan de un picnic rodeados de sakura, mientras una lluvia de flores va tiñéndole todo de color rosa. Si ustedes quieren ir al Hanami, les recomiendo que primero echen un vistazo al cronograma del florecimiento del sakura para este año, visitando la web de la Corporación Meteorológica de Japón. Es un consejo que, de verdad, sería bueno que lo tomen en cuenta. El 20 de marzo es un día feriado japonés, porque se celebra el Shunbun no Hi, o el día del equinoccio de primavera. ¿Y qué significa eso? Significa que es la fecha cuando el día dura igual que la noche. Y para esta época del año nos indica el paso del frío invierno a la primavera. Ese día marca el inicio de la primavera en Japón. Este 2025 es el 20 de marzo y es feriado nacional desde 1948. ¿Pero por qué es feriado? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que recordar que antes de la Segunda Guerra Mundial, ese día era la fecha del Shunki Koreisai, un evento relacionado con el shintoísmo imperial, donde el emperador tenía una participación religiosa fundamental. Y si has escuchado los anteriores episodios de mi podcast, entenderás que esta festividad, al igual que otras festividades japonesas, fue reempaquetada como una festividad no religiosa, en aras de la separación de la religión y el Estado en la Constitución de posguerra de Japón. Se dice que en los equinoccios, al ser los únicos momentos del año en que el día dura lo mismo que la noche, es un buen momento para hacer cambios en nuestra vida. Cambiar de trabajo o de escuela, cambiar de casa, empezar un hobby, etc. Cambia para bien, pues, no piensen nada mal, ¿no? Pues... Por eso el 20 de marzo es una fiesta nacional, una celebración a la naturaleza. Es un día muy importante para agricultores y ganaderos, pues es el día en que se reza para tener buena suerte en las cosechas y en la crianza de los animales por la temporada que va a venir.
Como pueden darse cuenta, el equinoccio de primavera enlaza con otras celebraciones japonesas de alabanza a la naturaleza. Pero en marzo también se inicia la época del cafuncho, que es el nombre que se le da a la alergia al polen. Molestias en la garganta, congestión nasal, picazón en los ojos y todos esos síntomas tan molestosos propios de una rinitis alérgica. Y al igual que el sakura, también se inicia desde el oeste al este y es debido a dos tipos de árboles, el sugi y el hinoki. Por eso es que cuando salimos a la calle en Japón, vemos algunas personas con lentes especiales y protegidos con mascarillas o tapabocas o barbijos, siendo esto algo normal en casi todos los japoneses. Y algo que disfrutamos desde marzo y en toda la primavera es la visita a los lugares donde cultivan fresas, ya que aquellos establecimientos ofrecen un menú a unos precios fijos y por un determinado tiempo para que puedas comer todas las fresas que quieras. No te las puedes llevar en bolsas, tienes que comerlas ahí. Y si quieres llevar fresas a tu casa o como miyage o regalo, debes comprarlo aparte. Si tienes oportunidad de visitar esos lugares, lleva por si acaso tu leche condensada y a saborear el ichigo o la fresa. Este evento japonés se llama Ichigogari, pero si eres alérgico a las fresas, pero te gustan las frutas, espera unas semanas para que puedas comer uvas o melocotones. Y también en marzo, en los últimos días, muchos jóvenes cierran una etapa de su vida y abren otra en abril. Lo cierto que es que en marzo es el fin del año escolar, del año educativo. Los niños pequeños dejan las guarderías infantiles, koikuen o yochien, y se aprestan a ingresar al shogako, la educación primaria japonesa de 5 años. Y luego, los niños y las niñas que egresan del shogako pasan al chugako, la enseñanza secundaria básica de 3 años. Estos dos periodos educativos, el shogako y el chugako, son obligatorios y gozan de parte del Estado de un seguro de salud cuyo costo de atención es 0. Los adolescentes que egresan del chugako, si lo desean, pueden subir al siguiente peldaño educativo, que es el koko, es decir, la enseñanza secundaria superior, también de 3 años. Y aunque no es obligatorio, es necesario para conseguir un puesto de trabajo en el disputado mercado laboral. Hay kokos especiales sobre comercio, industrias y también están las normales, que no ofrecen especialidad alguna, pero que son necesarias para subir al otro peldaño, que es la educación superior, es decir, las universidades o los daigaku, o también a los centros de educación especial, los llamados senmongako. En todos estos peldaños educativos es el mes de marzo el fin de su periodo de aprendizaje oficial. La ceremonia de graduación se llama Sotsugoski y es una emotiva ceremonia que la institución educativa brinda a sus egresados, otorgándole el diploma correspondiente ante la mirada de sus orgullosos padres, familiares y amigos. Momentos de emoción familiar se viven con alegría, que son guardadas para la posteridad en fotos y videos. Marzo también es el mes donde se cierra el año fiscal, donde empresas, instituciones y ciudadanos deben de haber cumplido sus obligaciones tributarias y, según sea el caso, presentar su balance de gestión. De esa manera, en abril se da inicio a un nuevo año fiscal. Esto es Hola Japón Podcast. Marzo también nos trae el triste recuerdo del terremoto en Tohoku en el año 2011. Esto también lo comenté en un episodio anterior. Bueno, recordémoslo. En el año 2011 yo me encontraba elaborando en un centro de alimentos, asistiendo a una línea en el proceso de empaquetamiento de eventos para ser comercializados en los cominis, que son unas tiendas que están abiertas las 24 horas del día. Este era un trabajo que no exigía mucho esfuerzo físico, así que tenía como costumbre desvelarme en las noches para ver series y películas en español en mi televisor,
que estaba conectado a mi computadora y a la internet. La cosa es que el 11 de marzo del 2011, en plena faena laboral, y eso de las 2 de la tarde y 42 minutos, me siento un poco mareado y veo que todo se mueve. En un momento pensé que era mi trasnochada televisiva, y cuando de repente las cajas vacías de empaquetamiento se empezaban a caer, un colega japonés me dice: «Oye, Watanabe, ¿jishin da yo?». Yo reaccioné inmediatamente, ya que se trataba no de un mareo por falta de sueño, sino que era un temblor, que poco a poco fue subiendo en intensidad y duración. Rápidamente todo el personal evacuó al estacionamiento de la empresa. Ese día salimos temprano y ya en casa y viendo las noticias en televisión, no salíamos de nuestro asombro, mi esposa y yo, al enterarnos de lo terrible que había sido. Japón estaba registrando el terremoto más potente de su historia y el cuarto más potente a nivel mundial desde que se toman registros. Duró 6 minutos y tuvo una magnitud de 9.1 grados en la escala de Richter. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, a una profundidad de 29.9 kilómetros. Previamente al terremoto principal, hubo uno que aconteció el 9 de marzo, de 7.2 grados. Y luego del terremoto principal se sucedieron 3 réplicas posteriores de más de 7 grados, a las 3:06, 3:15 y 3:21 de la tarde del mismo día 11 de marzo. Y luego más de 100 réplicas de más de 4.5 grados de intensidad. La intensidad del sismo provocó un maremoto con olas en algunos lugares de más de 40 metros de altura. En el aeropuerto de Sendai, que está cerca al mar, toda la pista de aterrizaje fue cubierta por el agua y los escombros que arrastraba. El mar inundaba las ciudades cercanas a ella, adentrándose hasta 10 kilómetros en tierra firme. A poco más de 95 kilómetros al sur del aeropuerto de Sendai se encuentra la central nuclear de Fukushima 1, cuyas instalaciones también se encuentran cerca del mar. Al iniciarse el terremoto, automáticamente se apagaron los reactores de fisión, y como la red eléctrica exterior empezó a fallar por el movimiento telúrico, se activaron los generadores diésel de electricidad para bombear el refrigerante al circuito de enfriamiento del calor residual de los reactores apagados. Sin embargo, luego de 46 minutos, el tsunami llegó con olas de hasta 14 metros de altura, sobrepasando los diques de contención de tan solo 5.7 metros. De esa manera, inundó todos los terrenos inferiores a la planta de los reactores 1, 2, 3 y 4 e inutilizó los generadores eléctricos de emergencia y detuvo el proceso de enfriamiento, resultando como consecuencia 3 fusiones de núcleo, 3 explosiones de hidrógeno y la liberación de contaminación radiactiva en las unidades 1, 2 y 3 entre el 12 y el 15 de marzo. Es el peor accidente nuclear del siglo XXI. Como consecuencia del sismo, el territorio japonés en esa zona se hundió desde los 29 centímetros en la ciudad de Soma, en Fukushima, hasta el 1,20 m en la península de Oshaki, en la prefectura de Miyagi. La NASA, con ayuda de imágenes satelitales, ha podido comprobar que el sismo pudo haber desplazado la isla de Honshu aproximadamente a 2.4 metros al este y alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. El terremoto causó el fallecimiento de 15.899 personas, 2.556 desaparecidos y unos 6.152 heridos. El terremoto y maremoto de Japón del 2011 es denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku de 2011, Tohoku Chiho Taiheiyo Oki Jishin, y el accidente nuclear de Fukushima como Fukushima Daiichi Genshiryoku Hatsudensho Jikko. Cuando inicié este podcast en mayo del 2022, les comenté en el primer episodio que Japón está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, donde hay una intensa actividad volcánica. Y también les dije que Japón está en una zona sísmica,
ya que el territorio japonés descansa sobre una placa tectónica que se desplaza debajo de otras placas. Por ello en Japón siempre va a acontecer temblores y terremotos, razón por la cual este país tiene uno de los estándares de seguridad y construcción antisísmica más alta del mundo. A cada desastre ocurrido, mayor es la precaución, ya que aunque no se puede evitar los desastres naturales, sí podemos minimizar las trágicas consecuencias de ella. Marzo es sin lugar a dudas un mes que nos invita a reflexionar sobre el actuado. Es como si fuera otro fin de año aquí en Japón. En cierta medida lo es, ya que es el fin del año fiscal. La primavera japonesa ya no sonríe y vientos más agradables soplan. Por lo menos ya se ve alejándose el fantasma nuclear, ya que el tío Sam y el oso han decidido construir puentes, una tarea nada fácil y que es obstaculizada por los belicistas, con cerebro de pólvora, dinero y... aunque si lo pensamos bien, no tienen ni lo primero ni lo segundo. Ya estamos llegando al final de este episodio. Espero que mi voz haya sido clara porque el cafuncho de miércoles siempre es mejor en esta época del año. Bueno, y para el próximo episodio vamos a hablar sobre Uchiku, que es una ciudad ubicada en la prefectura de Ibaraki, donde se encuentra la estatua de Buda más grande de Japón, pero también donde se encuentra uno de los centros de detención de migraciones de Japón de triste fama mundial. Ahí estuvo preso Bobby Fischer, el ex campeón mundial de ajedrez, y mi amiga la China. No se pierdan el próximo episodio donde estaré conversando con la China y de Uchiku. Si me quieres invitar regularmente una taza de café o un vaso de cerveza, podrás hacerlo muy pronto desde mi página en Patreon, donde puedes suscribirte y a cambio te daré acceso anticipado al contenido de mi podcast y otras cosas más. Si te ha gustado este episodio o cualquiera de los anteriores de mi podcast, coméntaselo a tus amigos y compártelo. Diles que Hola Japón Podcast lo pueden escuchar en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music y en cualquiera de las otras principales aplicaciones como Deezer, TuneIn, Podcast Index, Castro, Castbox, Fontai, Overcast, Pocket Cast, Podcast Addict, Podcast Guru, Trumfans y muchas más. También me pueden escuchar, sí, escuchar y ver en YouTube, si buscas el canal Hola Japón Online. Te invito a visitar mis páginas web holajapon.online y robetavi.com. Me encuentras en Facebook como Roberto Watanabe o en la página Hola Japón Online, en Instagram y en TikTok como Robetavi714. Ahora, si quieres mandarme un mensaje o conversar conmigo, puedes hacerlo usando el Messenger de Facebook o usar Telegram o X, el antiguo Twitter, al usuario Robetavi. Gracias por escucharme. Ya. Matane.